Buenas noches con todos. A continuación lo que voy a realizar es una pequeña explicación acerca del tema de distribuciones de probabilidad sobre la asignatura de estadística aplicada. En lo que podemos ver en la pantalla es el programa utilizado para la realización de esta tarea, en donde es una de las técnicas estadísticas más utilizadas para poder estimar o predecir ciertos resultados. Este es un programa o software que utiliza lo que es el lenguaje de programación, que principalmente está diseñado para lo que es el análisis estadístico, visualización de datos y también se lo llega a emplear para lo que son investigaciones, eh, estudios y reportes acerca del tema, ya que nos puede dar cálculos estadísticos más complejos y además de crear gráficos en base a los datos que hemos estado estimando. Para la tarea nosotros empleamos el software R, en donde en la pantalla podemos observar el programa apenas nosotros ingresamos. Nos dice la versión del programa, también lo que es un programa libre y sin ningún tipo de costo. Y también nos da un espacio para lo que es ingresar nuestro código. En la parte donde dice consola, específicamente en la parte de rojo, aquí, es donde nosotros hemos creado nuestro código en base a las distribuciones elegidas para la tarea. Volviendo a lo que es la guía de la tarea dada, nosotros teníamos dos partes de la tarea a realizar, en donde teníamos que realizar la simulación de distribuciones continuas y una simulación de distribuciones muestrales. En la parte 1 nosotros teníamos que escoger dos distribuciones continuas. Podían ser la normal, exponencial, la uniforme o la Lagrange. Para el caso de nuestro trabajo, nosotros escogimos la distribución normal y la exponencial. Nosotros hemos generado, mm, en nuestro primer caso de distribución normal, es una distribución continua. Esto se caracteriza por tener un rango dado, es decir, vamos a tener un valor A y un valor B. Y lo que nos va a variar son los valores dentro de este rango dado. Para lo que es distribución normal, nosotros eh, hicimos un caso hipotético en donde pensamos en una tienda, tal vez de venta de ropa, tenemos la variable prendas. Entonces nosotros queríamos saber más o menos cuántas prendas tenía o podría decirse que contaban en el inventario de esta tienda. Tenemos la variable prendas en nuestro código, en donde también utilizamos la función del programa rnorm para distribución normal, en donde nos va a generar números aleatorios en base a lo que nos acaba de dar la guía práctica. Nos dice que generemos una muestra de tamaño de 1000 datos utilizando la función adecuada, que en este caso es rnormal, y aquí tenemos que n va a estar dado como la cantidad de datos dados. Nosotros vamos a establecer una media y una desviación estándar para poder generar así los datos en base a la función. Nosotros tenemos nuestra variable y al momento de ingresarlo dentro del programa nos va a dar el siguiente gráfico. Solamente con estas pequeñas funciones nosotros vamos a obtener nuestra base de datos generada de manera aleatoria en base al rango dado. Nuestros 1000 datos con una media de 200 y una desviación estándar de 5 en cada uno de los datos. Una vez obtenido esto, la guía práctica también nos pedía lo que es obtener un histograma en base a esta distribución. Aquí podemos observar una parte de lo que son los datos, cómo se completan hasta obtener los 1000. Y también vamos a tener nuestra función dada para obtener el histograma, que solamente se resume en poner la palabra is, la variable que nosotros hemos designado en un principio, y para ya colocar lo que son el texto que queríamos dentro del histograma, vamos a tener la función main. Una vez que ya realizamos lo siguiente, el programa automáticamente nos va a arrojar lo que es el histograma que tenemos presentado en pantalla. Al ser una distribución normal, esto va a tener una forma como tipo acampanada. Es decir, que nosotros vamos a poder observar en nuestra pantalla que esto va a estar de esta forma. Sube hasta aquí y vuelve a bajar. Esa vendría a ser la evidencia de que nuestra distribución está realizada de manera correcta. Luego nos pedía también el ejercicio obtener lo que era la desviación estándar y la media del programa. Para ello, nosotros designamos como media teórica el valor dado desde un principio en la función, que era 200, y la desviación teórica, que era 5. Esto fue lo que primero digitamos en nuestra función, en nuestro código, y para calcular lo que es la media, nosotros designamos nuevas variables y utilizamos la función media con el, el nombre de la variable dada en un principio, que es el número de prendas. Queremos saber la media de esos datos generados en el programa y la desviación estándar de esos datos generados también. Y para que estos nos estén reflejando dentro del programa, nosotros ponemos la función cat.
Esto nos va a permitir visualizar el resultado como tal de la media y la desviación estándar. Adicional, lo que nosotros hicimos fue añadir más lo que es el texto y así obtener el resultado de manera clara. Tenemos nuestra media simulada, es decir, la media que tenemos en los datos aleatorios, y la desviación estándar simulada. Es decir, estos son los datos que nos dieron a partir de los datos aleatorios. Como podemos observar, tanto la media simulada como la media teórica van a ser casi similares, ya que es una distribución normal, entonces la variación de los datos no debería ser tan significativa. Tenemos que la simulada nos arroja un valor de 199,83, mientras que la desviación, la media original o la media teórica teníamos que de 200. Son valores prácticamente similares. Pasa exactamente lo mismo con lo que son las desviaciones estándar, tanto simuladas como la estándar, siendo la simulada 4,97 y la teórica 5. Luego teníamos que realizar en la tarea lo que era la comparación de estos nuevos resultados de la media teórica y la media simulada, la desviación teórica y la desviación estándar, en donde hemos podido observar que en base a nuestra nueva base de datos, es decir, nuestra muestra de 1000 datos, se obtuvo nuestra media simulada y nuestra desviación estándar también simulada, demostrando que estos valores nomás tenían ligeras modificaciones. Al momento de realizar unas variaciones en cuanto a la media y la desviación estándar, podemos observar de que el primer gráfico es el mismo que teníamos originalmente, pero al momento de utilizar la media simulada y la desviación simulada, nuestro gráfico va a variar, pero el rango original de nuestro histograma se va a mantener. Podemos observar solamente una pequeña variación en la parte aquí, en la parte central. No ocurre una variación significativa dentro de nuestro histograma, pero al trabajar con 1000 datos vamos a obtener este gráfico, mientras que al utilizar solamente 100 datos con las mismas medias de acá, vamos a obtener un gráfico casi que diferente. Podemos observar que en este caso los rangos han ido variando y que incluso la forma en la que se han realizado cada una de las barras es diferente, manteniendo todavía su forma acampanada. Para el segundo caso de nuestra parte 1, vamos a trabajar con la distribución exponencial, en donde, al igual que en el primer caso, vamos a generar nuestra base de 1000 datos, calcular la media, división estándar, pero al ser trabajar con lo que es la distribución exponencial, nosotros vamos a tener que dar pequeñas modificaciones en lo que es el código. Prácticamente, hablando sobre distribución exponencial, nos vamos a referir a la cantidad de tiempo que transcurre hasta que se produce algún evento específico. En nuestro caso, vamos a utilizar el tiempo de producción de una fábrica como variable de estudio. Entonces, vamos a generar nuestro código en donde vamos a tener la variable tiempo y esta va a estar determinada por la función de la distribución exponencial. Antes teníamos que solamente era R norm, porque estábamos hablando de una distribución normal. Pero en este caso queremos generar un banco de datos aleatorios en base a lo que es la distribución exponencial. Vamos a trabajar con RX y no vamos a trabajar solamente con la desviación estándar teórica ni nada, sino que vamos a trabajar con los valores dados en base a este tipo de distribución, que nos exige trabajar con lo que es el número de la base de datos y también con el rate. Una vez que este código es ingresado hasta este punto, nosotros podemos observar en pantalla lo que es su ejecución en el programa, que va a ser el siguiente. Esto es lo que está en rojo es lo que nosotros ingresamos al programa y lo que está en azul son todos los números aleatorios que nos ha generado el programa en sí. Como podemos observar, la mayoría de los datos están en un rango entre 0 y 2. Los números mayores que podemos observar en este rango de datos es 2,01 y en cambio los números menores van a partir desde el 0, 0,67, 0,07. Esto se da porque las distribuciones continuas siempre van a trabajar en un rango dado de A y B, en donde estos valores van a ser positivos en el eje de las X. No se puede trabajar con números negativos en el caso de distribuciones continuas. Una vez que ya tenemos nuestra base de datos generada, nosotros vamos a proceder a poner la misma función de la distribución anterior para generar lo que es el, el histograma en base a la distribución exponencial. Ponemos ist en base a la variable tiempo que hemos creado en un principio y le colocamos el título a nuestro histograma, que este va a ser tiempo de producción.
Además, también vamos a observar aquí que hemos puesto todo lo que son el cálculo de la codificación para el cálculo de la media teórica, la media, perdón, la media simulada y la media de desviación simulada. Tomando como referencia que la media teórica va a ser 1 y la desviación teórica va a ser también de 1. Ya una vez de que ya hemos generado nuestro histograma, al ser una distribución exponencial, vamos a ver que va a variar con respecto a la distribución normal. La distribución normal teníamos en un principio que era de tipo acampanada, es decir, que era simétrica de un lado y simétrica del otro, por así decirlo. Pero en el caso de lo que es la distribución exponencial, vamos a observar que vamos a tener nuestro histograma con mayor frecuencia en un lado del eje, en donde vamos a observar que vamos a empezar con una frecuencia alta y poco a poco esta va a ir disminuyendo. A partir de los valores de 2, esta va a ir disminuyendo, gracias al rango dado en un principio. Para la obtención de la media y la desviación simulada, nosotros vamos a aplicar lo que es la codificación de min y sd. Nosotros designamos primero lo que es una variable y esa variable vamos a aplicar la función min o sd en el caso de la desviación estándar. Una vez de que tenemos nuestras funciones para que se reflejen en el programa, nosotros aplicamos lo que es la codificación cat. Aplicamos la codificación cat y automáticamente nos sale el resultado al poner nuevamente la variable que hemos creado. En el caso de lo que es la media exponencial, nosotros hemos ubicado directamente lo que es la media exponencial como nombre de la variable, y para que refleje en el programa, nosotros ponemos la función cat, abrimos paréntesis, ponemos únicamente la media exponencial, es decir, el nombre que hemos designado para este valor, y cerramos paréntesis. Solamente con ese detalle nosotros ya podemos tener el resultado de la media simulada. Solo que para mayor facilidad, para entender mayor organización de los datos, hemos ubicado uno más un texto que nos pudiera separar cada uno de los datos. Obteniendo así que la media simulada, en base a los datos obtenidos, es de 0.51 y la desviación estándar simulada es de 0.5191. Casi son valores que son similares entre sí. En la siguiente tabla tenemos lo que es una comparación tanto de la media teórica y la media simulada, y también de la desviación estándar teórica y la desviación estándar simulada, en donde podemos observar que ambos valores difieren de los teóricos y los simulados. Esto puede ser debido a que la base de datos generada por el programa ha tenido valores demasiado diferentes. Al tener valores demasiado diferentes, nosotros vamos a tener una media. Al tener lo que es una base de datos pequeña, nosotros vamos a tener esta variabilidad. Pero al ir aumentando nuestro tamaño de la muestra, estos valores podrían irse aproximando poco a poco. Con respecto a lo que es el análisis en base a sus parámetros, nosotros trabajamos primero lo que es con la media teórica, con un número de datos de 1000 y lambda igual a 2, o rate también, que también se le denomina en el programa. Nosotros al tener este tipo de valores nos va a arrojar el siguiente histograma. Pero al momento de cambiar los valores de lambda, nosotros vamos a tener un nuevo histograma con nuevos valores en el eje de X, y también nos damos cuenta de que eh, la magnitud o la frecuencia de cada uno de las barras va a ir cambiando. En el segundo caso, nosotros lo que hemos modificado esta vez es en el tamaño de la muestra. No vamos a tener 100, sino que vamos a tener una muestra de 10 y vamos a mantener el valor de lambda o rate. Observando que de esta manera ya el histograma no se identifica como de una distribución exponencial como tal, sino que ha cambiado radicalmente. Y en el caso de lo que es al cambiar también los valores de lambda, dándole un valor de 1, nuestra distribución exponencial va a tener un histograma totalmente diferente y se va a ver una dispersión muy grande de los datos. Es decir, vamos a tener una frecuencia mayor en ciertos datos, y algunos van a estar demasiado alejados a comparación de los que teníamos en un principio, con una base de datos mayor.